El vestido colgaba en mi armario como un fantasma blanco. 3 días antes de la boda, mientras planchaba los últimos detalles del encaje que había bordado a mano durante meses, escuché risas en el jardín. Eran las 2 voces que más amaba en el mundo, la de Roberto y la de mi hermana Clara. Pero había algo diferente en esa risa, algo íntimo que me heló la sangre. Dejé la plancha sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Los vi sentados bajo el limonero, sus manos entrelazadas, sus frentes casi tocándose. En ese momento supe que mi vida, tal como la había imaginado, acababa de desmoronarse. Clara siempre había sido la hermana bonita, 2 años menor que yo, con esos ojos verdes que heredó de papá y esa sonrisa que hacía que todos la perdonaran. Desde niñas, yo era la responsable, la que cuidaba, la que resolvía. Ella era la estrella. Cuando Roberto llegó a mi vida hace 3 años, pensé que finalmente había encontrado algo que era solo mío. Un hombre serio, trabajador, que me miraba como si fuera la única mujer del mundo. Me equivoqué. Incluso en el amor, Clara tenía que brillar más que yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, preparando té tras té, mirando las invitaciones que habíamos enviado hace 2 meses. 200 invitados, el salón reservado, el ramo de novia que había elegido con tanto cuidado. Todo estaba listo para celebrar lo que creía sería el día más feliz de mi vida. Pero en el silencio de la madrugada, mientras la luna se reflejaba en mi taza vacía, supe que tenía que enfrentar la verdad. Mi hermana y mi novio habían construido algo a mis espaldas y yo había sido demasiado ciega para verlo. A la mañana siguiente, Clara apareció en mi puerta con esa sonrisa culpable que conocía desde la infancia. La misma sonrisa que ponía cuando rompía mis juguetes o cuando mentía a mamá sobre quién había comido el último pedazo de torta. «Necesitamos hablar», me dijo, y por primera vez en mi vida no la dejé entrar. Me quedé parada en el umbral, con mi bata arrugada y mis ojos hinchados, mirándola como si fuera una extraña. «No hay nada que hablar», le respondí. «Ya lo vi todo». Su rostro se descompuso, pero no sentí lástima. Solo un vacío profundo donde antes vivía mi corazón. Roberto llegó 1 hora después. Lo esperé en la sala, vestida con el mismo vestido azul que llevaba el día que nos conocimos. Quería que recordara lo que estaba perdiendo. Entró con la cabeza gacha, las manos temblorosas, buscando palabras que nunca llegaron. «¿Cuánto tiempo?», le pregunté. «2 meses», murmuró. 2 meses. Mientras yo bordaba su nombre en el interior de mi vestido de novia, mientras elegía las flores para su ojal, mientras soñaba con nuestros hijos futuros, él ya había elegido a otra, a mi hermana. El hombre que había prometido amarme hasta la muerte no había podido resistirse ni siquiera hasta el altar. «¿La amas?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su silencio fue más doloroso que cualquier confesión. Lo miré a los ojos, esos ojos castaños que había besado tantas veces, y vi a un extraño. «Vete», le dije con una calma que me sorprendió. «Vete antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Se fue sin mirar atrás, sin intentar explicar, sin pedir perdón. Solo se fue, llevándose consigo 3 años de mi vida y la confianza que nunca volvería a tener en nadie. Esa tarde llamé a mamá. «¿Ya lo sabes?», me preguntó antes de que pudiera hablar. Su voz sonaba cansada, como si llevara días esperando esta conversación. «Clara me contó esta mañana», continuó. «Dice que no planearon que pasara. Dice que el amor es así, que llega sin avisar». Colgué el teléfono sin responder. Mamá, como siempre, encontraba la manera de justificar a su hija menor, como cuando Clara se robó mi beca de universidad porque necesitaba la oportunidad más que yo, como cuando se llevó a mi mejor amiga porque se llevaban mejor. Ahora se había llevado a mi novio, y mamá ya había encontrado la manera de que fuera comprensible. Los 2 días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Cancelé el salón, devolví las flores,
Llamé a cada invitado para explicar que la boda no se realizaría. Problemas familiares, decía, porque la verdad era demasiado humillante para compartir. Mi tía Rosa fue la única que insistió en saber más. Ese hombre no te merecía, me dijo cuando finalmente le conté. Pero tu hermana, eso es otra cosa. Eso no se perdona fácil. Tenía razón. Un novio infiel se puede reemplazar. Una hermana traidora es una herida que no cierra. La noche antes de lo que habría sido mi boda, Clara apareció en mi puerta. Esta vez no sonreía. Tenía los ojos rojos y el cabello despeinado. Por favor, me suplicó. Déjame explicarte. No queríamos que pasara, solo pasó. No podemos controlar el corazón. La miré durante largos segundos. Esta hermana que había conocido toda mi vida, que había compartido mi cuarto, mis secretos, mis sueños. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije finalmente. No es que te hayas enamorado de él, es que no te importó lo que eso me haría a mí. Siempre fuiste la bonita, continué, las palabras saliendo como un río que había estado contenido durante años. Siempre fuiste la favorita. Mamá te defendía, papá te consentía, todos te adoraban. Yo nunca te envidié eso. Me conformé con ser la responsable, la que cuidaba, la que estaba ahí cuando me necesitaban. Pero Roberto era mío. Era lo único que había encontrado que era solo mío. Y ni siquiera eso pudiste dejarme tener. Clara lloró, pero sus lágrimas no desarmaron la coraza que había construido alrededor de mi corazón durante estos días terribles. La mañana de lo que habría sido mi boda amaneció soleada. Una ironía cruel del destino. Me desperté temprano, como si mi cuerpo hubiera guardado la memoria de este día especial. Me quedé en la cama, mirando el techo, pensando en cómo habría sido despertarme como novia. Los nervios, la emoción, la sensación de que la vida real estaba a punto de comenzar. En cambio, me levanté viuda de un futuro que nunca existió. Me vestí despacio, con el vestido negro que había usado en el funeral de papá. Era apropiado para la ocasión. Decidí ir a la iglesia. No sabía por qué, pero necesitaba estar ahí. Necesitaba ver el lugar donde mi vida habría cambiado para siempre. Llegué temprano, cuando el padre Miguel estaba abriendo las puertas para la misa de la mañana. Me reconoció inmediatamente. «Hija», me dijo con esa voz suave que había consolado a tantos feligreses. «¿Cómo estás?» No respondí. No había palabras para describir el vacío que cargaba dentro. Solo entré y me senté en la primera banca, donde habría estado mi madre durante la ceremonia. El altar estaba decorado con flores blancas para la misa dominical. No eran mis flores, no eran mis decoraciones, pero por un momento me permití imaginar cómo habría sido. La música del órgano, los invitados poniéndose de pie cuando yo entrara, Roberto esperándome con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando estaba emocionado. El padre Miguel pronunciando las palabras sagradas que nos habrían unido para siempre. Hasta que la muerte los separe, habría dicho, pero la muerte no nos separó. Fue algo mucho peor, la traición. Fue entonces cuando los vi entrar. Clara y Roberto, tomados de la mano, caminando hacia el altar como si fuera lo más natural del mundo. Por un momento pensé que estaba alucinando, que el dolor me había hecho perder la razón, pero no. Allí estaban, en mi iglesia, en mi día, viniendo a pedirle al padre Miguel que los casara. La sangre se me subió a la cabeza. El mundo se volvió rojo. Todas las lágrimas que no había llorado, toda la rabia que había contenido, toda la dignidad que había mantenido durante estos días terribles, se desmoronó de una vez. Me puse de pie como un resorte. Mi voz resonó en toda la iglesia cuando grité: «¡No pueden casarse!». El eco de mis palabras rebotó en las paredes de piedra, amplificando mi dolor hasta convertirlo en algo ensordecedor. Clara se puso pálida. Roberto retrocedió como si lo hubiera golpeado. El padre Miguel nos miró a los tres con confusión y preocupación. «Elena», murmuró Clara, «no sabíamos que estarías aquí». «Por supuesto que estoy aquí»,
exploté. Hoy era mi boda, en esta iglesia, con él. Las palabras salieron de mi boca como balas. Les grité todo lo que había callado. Cómo Clara siempre había necesitado quitarme lo que era mío. Cómo Roberto había sido un cobarde por no terminar conmigo antes de empezar con ella. Cómo los dos habían destruido no solo mi corazón, sino también mi fe en el amor, en la familia, en todo lo que creía sagrado. Mi voz se quebró cuando les dije que habían matado a la hermana y a la novia que yo había sido, que habían convertido el día más importante de mi vida en una pesadilla que recordaría para siempre. La iglesia se llenó de silencio después de mi explosión. Un silencio pesado, cargado de vergüenza y dolor. Clara lloraba sin hacer ruido, con las manos tapándose la cara. Roberto miraba el suelo como si quisiera que se lo tragara. El padre Miguel se acercó a mí con cautela, como quien se aproxima a un animal herido. «Hija», me dijo suavemente, «¿por qué no vamos a hablar a la sacristía?» Pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ya había mostrado mi herida en toda su crudeza. Ya había dejado que el mundo viera cuánto me habían lastimado. «No», le respondí al padre, recuperando algo de compostura. «Ya terminé». Miré a Clara y a Roberto una última vez. Ya no sentía rabia, solo una profunda, infinita tristeza. «Espero que sean felices», les dije, y por primera vez en días era verdad. «Espero que lo que construyeron sobre mis lágrimas valga la pena, porque a mí me costó todo». Caminé hacia la puerta de la iglesia con la cabeza en alto, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de ellos, sino de la mujer que había sido hasta ese momento. Salí de la iglesia bajo la mirada de algunos feligreses que habían llegado para la misa y habían presenciado mi espectáculo. No me importó. Por primera vez en mi vida, no me importó lo que pensaran los demás. Había pasado 35 años tratando de ser la hija perfecta, la hermana comprensiva, la novia ideal. Había guardado mis emociones, había tragado mis decepciones, había sonreído cuando quería llorar. Pero ese día, en esa iglesia, había liberado todo lo que llevaba dentro. Y aunque dolía, también se sentía como respirar después de estar ahogándose. Los días siguientes fueron extraños. Clara me llamaba constantemente, pero yo no contestaba. Roberto me envió cartas que leí una sola vez antes de quemarlas en el patio. Mamá apareció en mi casa con comida y consejos no solicitados sobre el perdón y la familia. «Son tus seres queridos», me decía. «La familia es para siempre». Pero yo había aprendido que la familia también puede ser el lugar donde más duele la traición, donde más profunda es la herida, porque viene de quienes supuestamente te aman sin condiciones. Una semana después del escándalo en la iglesia, tomé una decisión que cambiaría todo. Vendí la casa que había comprado pensando en mi futuro matrimonio. Renuncié al trabajo donde todos conocían mi historia y me miraban con lástima. Empaqué solo lo esencial: ropa, libros, las fotos de papá y la máquina de coser que me había enseñado a usar la abuela. El resto lo doné o lo regalé. Quería empezar de cero, sin objetos que me recordaran la vida que había perdido, sin anclas que me ataran a un pasado que ya no me servía. Me mudé a un pueblo costero a 3 horas de distancia, un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente Elena, no la Elena que fue traicionada por su hermana y su novio. Renté una casita pequeña cerca del mar, con un jardín descuidado que se convirtió en mi primer proyecto. Plantar, regar, ver crecer algo nuevo desde cero, se volvió una metáfora de lo que estaba tratando de hacer conmigo misma. Cada semilla que germinaba era una pequeña victoria contra la devastación que había dejado atrás. Los primeros meses fueron difíciles. Había días en que despertaba y por un segundo olvidaba dónde estaba, por qué estaba sola, qué había pasado con mi vida anterior. Pero poco a poco, el silencio del pueblo, el ruido constante del mar, la rutina simple de cuidar mi jardín, comenzaron a sanar algo que creí que estaría roto para siempre. Aprendí a cocinar para una sola persona.
Aprendí a ver películas sola. Aprendí a disfrutar mi propia compañía sin sentir que algo me faltaba. Conseguí trabajo como costurera en una tienda local. Mi jefa, doña Carmen, era una mujer mayor que había perdido a su esposo joven y había criado sola a sus 3 hijos. El dolor enseña, me dijo el día que le conté mi historia. Te duele, te rompe, pero también te muestra de qué estás hecha. Trabajar con mis manos, crear algo hermoso desde cero, me devolvió parte de la confianza que había perdido. Cada vestido que terminaba era una prueba de que podía construir cosas bellas, incluso después de la destrucción. Al cabo de 6 meses, Clara apareció en mi pueblo. Había averiguado dónde vivía y había manejado 3 horas para encontrarme. La vi desde la ventana de mi casa, parada frente a mi jardín, mirando las flores que había plantado. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras profundas, como si estos meses también hubieran sido difíciles para ella. Cuando abrí la puerta, no dijo hola. Solo me preguntó, ¿puedes perdonarme? Su voz sonaba rota, desesperada. Por primera vez en nuestra vida, mi hermana menor me necesitaba a mí. La hice pasar. Le preparé té como hacía cuando éramos niñas y ella tenía pesadillas. Nos sentamos en mi pequeña cocina, con el ruido del mar de fondo, y por primera vez hablamos sin gritos, sin reproches, sin la carga emocional que había definido nuestros últimos encuentros. No fui feliz, me confesó. Roberto no era lo que pensé, o tal vez yo no era lo que él necesitaba. Se casó conmigo, pero siempre sintió que yo era un premio de consolación, que si hubiera podido elegir de nuevo, te habría elegido a ti. Se separaron, continuó Clara, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Hace un mes, él nunca pudo olvidar lo que pasó en la iglesia. Decía que no podía vivir con la culpa de haberte lastimado tanto, y yo no podía vivir sabiendo que había destruido a mi hermana por un hombre que nunca me amó realmente. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. No era felicidad exactamente, porque había demasiado dolor de por medio, pero había una sensación de justicia, de que el universo había encontrado la manera de equilibrar las cosas. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté finalmente. Clara me miró con esos ojos verdes que tanto había envidiado y temido durante años. Quiero a mi hermana de vuelta, me dijo. Quiero que me perdones, no porque lo merezca, sino porque las dos necesitamos seguir adelante. Papá nos enseñó que la familia es lo único que tenemos. Mamá está enferma, Elena. Necesita que estemos juntas. La noticia me golpeó como un puño en el estómago. Mamá enferma y yo sin saberlo, escondida en mi refugio junto al mar. Pasé la noche pensando en las palabras de Clara. Mamá enferma. Mi hermana rota y arrepentida. Roberto fuera de escena, llevándose consigo la causa original de nuestra pelea. ¿Qué sentido tenía seguir cargando con tanto rencor? No era que hubiera dejado de doler. El dolor estaba ahí, como una cicatriz que duele cuando cambia el clima. Pero había algo más fuerte que el dolor. La certeza de que había sobrevivido, de que me había reconstruido desde cero, de que ya no era la mujer que dependía de la aprobación de otros para sentirse completa. A la mañana siguiente, Clara seguía ahí. Había dormido en su auto esperando mi respuesta. Cuando abrí la puerta, tenía los ojos hinchados, pero una expresión de esperanza que no había visto en ella desde que éramos niñas. Te perdono, le dije. Y las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar rencor me estaba lastimando más a mí que a ti. Te perdono porque aprendí a quererme lo suficiente como para no cargar con tu culpa para siempre. Pero las cosas han cambiado, continué, viendo cómo su rostro se iluminaba prematuramente. Ya no soy la hermana que era antes, la que cedía, la que se sacrificaba, la que ponía a todos antes que a mí misma. Esa Elena murió el día de la boda que nunca tuve. Esta Elena tiene límites. Esta Elena dice no cuando algo no le conviene. Esta Elena no perdona para que otros se sientan mejor,
sino para estar en paz consigo misma. Clara asintió, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Por primera vez en nuestras vidas me veía realmente como su hermana mayor. Volví al pueblo natal para cuidar a mamá durante sus últimos meses. El cáncer se la llevó despacio, pero con dignidad. En sus últimos días, me agradeció por haber perdonado a Clara. Sabía que eras la Fuertes, me dijo. Siempre lo supe. Por eso te pedía tanto, porque sabía que podías con todo. Me di cuenta de que mamá también había cargado con culpas, por haberme exigido ser siempre la responsable, por haber consentido tanto a Clara, por no haber sabido equilibrar mejor su amor entre sus dos hijas. Después del funeral, Clara y yo nos sentamos a dividir las pertenencias de mamá. Trabajamos en silencio durante horas, cada una guardando recuerdos, eligiendo qué conservar de nuestra infancia compartida. Cuando llegamos a las fotos familiares, encontramos una carta que mamá había escrito para nosotras. Mis niñas, decía, las amo a las dos de manera diferente pero con la misma intensidad. Elena, perdona tu fortaleza si te hizo cargar con demasiado. Clara, perdona tu fragilidad si te hizo lastimar a quien más querías. Cuídense una a la otra. Es lo único que les pido. Decidí quedarme en el pueblo unos meses más para terminar de cerrar los asuntos de mamá y para reconstruir lentamente mi relación con Clara, pero ya no como antes. Esta vez establecimos reglas claras: respeto mutuo, honestidad absoluta y la comprensión de que nuestro cariño no nos daba derecho a lastimarnos. Clara comenzó terapia para entender por qué había necesitado siempre competir conmigo. Yo continué con la mía, que había empezado en el pueblo costero, para aprender a confiar de nuevo. Hoy, 3 años después de esa boda que nunca fue, vivo nuevamente cerca del mar. Clara me visita cada mes y hemos construido una amistad cuidadosa pero sincera. Nunca volvimos a ser las hermanas ingenuas que éramos antes, pero somos algo mejor. 2 mujeres adultas que eligieron amarse a pesar del dolor que se causaron. Roberto se mudó lejos y rehizo su vida. Escuché que se casó y tuvo un hijo. No siento rencor hacia él, solo agradecimiento, porque al romperme el corazón, me enseñó que podía sobrevivir a cualquier cosa, que podía reconstruirme más fuerte, que el amor más importante que podía encontrar era el que tenía conmigo misma. A veces, las heridas más profundas son las que nos enseñan a volar. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.